Hola a todos, bienvenidos a este módulo dedicado a la clasificación de texto o aprendizaje supervisado para texto. Los invito a comenzar preparándonos o introduciéndonos con un ejemplo concreto. Suponete que en tu empresa, a través de la mesa de entrada, llega documentación que alguien tiene que leer y clasificar. Es documento legal, es comercial, es documento administrativo, para luego enviarlo al departamento, a la casilla de correo que corresponda. O suponete que hay un texto médico, un paper que hay que extraer a qué dominio pertenece. Hace referencia a la podología, a la nefrología, a la neurología. Cuando analizás las palabras, podrías pensar que se trata de podología, porque esa misma palabra está en el texto. Se menciona aparte el pie, se menciona la micosis, los problemas cutáneos. Observemos otro párrafo que menciona la insuficiencia renal. Solo analizando las primeras palabras se puede deducir que probablemente pertenece a la especialidad de nefrología. ¿Cómo tomamos esa decisión? Bueno, a diferencia del ejemplo anterior, la palabra nefrología no aparece en el texto, pero acá entra en juego la clasificación de texto, donde identificamos la clase correcta basándonos en el contenido textual, en este caso asociando la insuficiencia renal con nefrología. La clasificación implica asignar la etiqueta de clase correcta a un dato de entrada específico. Este proceso es crucial en diferentes aplicaciones, como clasificar artículos de noticias en política, deportes o tecnología, o etiquetar correos electrónicos como spam o no spam. Incluso se puede realizar clasificación a nivel de palabras, como en el caso de la corrección ortográfica. En general, estas tareas se conocen como aprendizaje supervisado. Este enfoque implica aprender de ejemplos, de datos, de instancias pasadas, de la misma manera como los humanos aprendemos de nuestras propias experiencias anteriores. En una tarea de clasificación supervisada hay una fase de entrenamiento, donde se construye un modelo utilizando datos de entradas etiquetados y una fase de inferencia o de predicción donde se aplica ese modelo a datos no etiquetados. Durante el entrenamiento se recopila información de datos etiquetados, se construye un modelo y se aprenden los features o características o propiedades o atributos que son relevantes para la clasificación. Y luego, en la fase de inferencia, el modelo utiliza los parámetros que aprendió durante el entrenamiento para asignarle etiquetas a nuevas instancias no etiquetadas, a nuevos datos no etiquetados. Ahora, para asegurarnos de obtener predicciones precisas basadas en nuestros datos, nuestro objetivo es minimizar la tasa de error o los costos tanto como sea posible. Y el mejor mapeo de características de features a etiquetas se alcanza minimizando la diferencia entre los valores esperados, es decir, las etiquetas verdaderas, y los valores predichos, las etiquetas que salen como inferencia del modelo. Entonces, a través de un proceso iterativo en el que se actualizan los parámetros del modelo, buscamos minimizar el costo hasta lograr la precisión deseada. Ahora consideremos la aplicación de estas ideas a la tarea de clasificación de análisis de sentimiento en el aprendizaje automático supervisado. Tomemos, por ejemplo, un tweet que expresa: estoy contento porque estoy aprendiendo procesamiento del lenguaje natural. La meta es predecir si el tweet tiene un sentimiento positivo o negativo. Comenzamos con un conjunto de entrenamiento donde los tweets con sentimiento positivo reciben una etiqueta de 1 y los tweets con sentimiento negativo tienen una etiqueta de 0. Utilizamos un clasificador de regresión logística que asigna las observaciones, los datos, a dos clases diferentes. Entonces, a partir del texto crudo de entrada, el primer paso será extraer características útiles para que el modelo pueda identificar las clases a las que pertenece. Luego de esto, entrenar el algoritmo, en particular este que vamos a usar es el de regresión logística, para que aprenda los parámetros que puede conectar con los features, las características de los datos que sean más útiles para la clasificación. Luego, usar ese modelo entrenado para predecir, para hacer la clasificación y obtener finalmente la etiqueta que corresponde a ese tweet. Y en este caso sería la etiqueta 1 porque el tweet es positivo. Ahora, el análisis de texto en aprendizaje supervisado presenta desafíos únicos debido a la naturaleza del texto. Toda la información necesaria se encuentra en el texto, pero analizarlo implica superar ciertos obstáculos. Las características, esos features de los que hablamos, pueden extraerse del texto en diferentes niveles de granularidad y las palabras son una de las características más comunes.
Sin embargo, con alrededor de 40.000 palabras únicas en español, administrar, gestionar tantas características, tantos features, plantea la pregunta de cómo tratar las palabras más comunes, conocidas como stop words, palabras sin poder clasificador. La normalización es esencial para abordar problemas como las mayúsculas y las minúsculas, las raíces de palabras como la lematización o el stemming. El stemming es extraer la raíz de las palabras, la lematización es construir a partir de esa raíz palabras completas. La elección entre dejar las palabras como están, convertirlas a minúscula o lematizarlas, depende del contexto y de la tarea específica. Y otras consideraciones incluyen el reconocimiento de features como partes de la oración, la estructura gramatical o la agrupación de palabras similares. Más allá de las palabras, se exploran características como las mayúsculas iniciales, las subsecuencias de caracteres, por ejemplo los sufijos, los bigramas o los trigramas, la identificación de patrones específicos como el sufijo ando, que indica un verbo, o sion, sugiriendo un sustantivo, le agrega dimensiones útiles a la tarea de la clasificación. Entonces, el objetivo final es identificar y hacer disponibles estas características para que el algoritmo encuentre atributos, features, que le sean útiles para clasificar los datos de entrada. En la implementación que vamos a hacer a continuación, vamos a explorar más a fondo cómo estas características se aplican en la práctica y cómo pueden afectar positivamente o negativamente la precisión de la tarea de la clasificación. En esta implementación vamos a ver el uso de scikit-learn para realizar el análisis de sentimiento de las reseñas de los comentarios de teléfonos celulares de Amazon. Cuando hacemos la exploración de las primeras filas vemos que la tabla tiene nombre de producto, marca, precio, rating, los comentarios de los usuarios y los votos de esos comentarios, la cantidad de gente que encontró que eso era útil. Nosotros queremos hacer identificación de sentimiento de estos comentarios, pero como no tenemos una columna explícita, la target que buscamos para poder entrenar al modelo con esta polaridad positiva o negativa, lo que vamos a hacer es tomar la columna de ratings para generar el feature del target de sentimientos positivos o negativos. Así que si miramos algunos detalles más del dataset, tenemos un dataset con unas 400.000 filas, con estas 6 columnas que mencioné recién. Las columnas numéricas tienen los valores de precios entre $1 y $2.600 y las calificaciones van de 1 a 5 y los votos de las calificaciones llegan hasta 645. Vamos a hacer un poco de limpieza del dataset, vamos a eliminar las filas que tengan valores faltantes en las columnas que nos interesan a nosotros y luego vamos a eliminar las filas que tengan una calificación de 3, vamos a considerarla neutra y entonces no tiene capacidad predictiva. Y luego vamos a generar esta columna de calificaciones o de sentimientos poniéndole un valor 1 a todas las calificaciones mayores a 3 y un valor 0 a todas las calificaciones menores a 3. Es decir, el 1 sería el sentimiento positivo y el 0 sería el sentimiento negativo y esta columna la vamos a llamar calificado positivamente. Entonces la tabla nos va a quedar de esta forma. Si miramos el promedio, la media aritmética de esta columna, nos damos cuenta que en vez de andar por alrededor del 0,5, tiene un valor que nos muestra que hay un desbalance hacia las calificaciones positivas. Vamos a generar los datasets de entrenamiento y de testeo a partir de esas dos columnas que les mencioné antes y si pedimos las dimensiones con las que nos queda la tabla de entrenamiento, ahora vamos a tener unas 280.000 filas en ese vector de entrenamiento. Entonces, hasta ahora tenemos esta cantidad de comentarios, que es lo que queremos clasificar, y lo que necesitamos es convertirlos en una representación numérica que el algoritmo puede usar para la clasificación. Entonces, vamos a usar una bolsa de palabras, que es una forma sencilla y común de representar el texto para usarlo en el aprendizaje automático. No vamos a tener en cuenta la estructura de las oraciones, de las frases, solamente vamos a tener en cuenta la frecuencia con la que aparece cada palabra.
Esta clase, Count Vectorizer, nos permite usar el enfoque de las bolsas de palabras convirtiendo una colección de documentos de texto en una matriz de conteo de tokens. Entonces, en primer lugar, vamos a instanciar el Count Vectorizer y vamos a entrenarlo, ajustarlo a nuestros comentarios de entrenamiento. Este ajuste consiste en la tokenización de los datos de entrenamiento y la construcción del vocabulario. El Count Vectorizer tokeniza cada documento encontrando todas las secuencias de caracteres o al menos dos letras o números separados por límites de palabras, por espacios en blanco, convierte todo a minúscula, construye un vocabulario usando esos tokens. Podemos obtener el vocabulario usando el método getFeaturesNamesOut, que si lo miramos cada 2000 features, podemos obtener una idea de cómo es el vocabulario. Y podemos ver que parece bastante desordenado, incluye palabras con números, con errores ortográficos, con palabras pegadas sin separación entre ellas. Si comprobamos la longitud de los features, podemos ver que estamos trabajando con más de 58.000. A continuación, lo que hacemos es usar este vectorizador para transformar los datos de entrenamiento en una matriz de tokens. Y esto nos va a proporcionar la representación de bolsa de palabras de Xtrain. Esta representación se almacena en una matriz de SciPy, una matriz dispersa, en la que cada fila corresponde a un documento y cada columna a una palabra de este vocabulario que extrajimos del entrenamiento. Los datos que componen esta matriz dispersa son el número de veces que cada palabra aparece en cada documento. Y como el número de palabras del vocabulario es mucho mayor que el número de palabras que pueden aparecer en un solo comentario, la mayoría de los elementos de esta matriz son ceros. Y ahora vamos a usar esta matriz vectorizada para entrenar nuestro modelo. Usamos la regresión logística que funciona bien con datos dispersos de alta dimensión. A continuación vamos a hacer predicciones con el dataset de testeo calculando el área bajo la curva ROC. Para esto le vamos a pasar al modelo el vector de testeo transformado con el vectorizador, el Count Vectorizer, que se entrenó en los datos en el dataset de entrenamiento, y el resultado es un 0,917 del área bajo la curva ROC. Acá hay que tener en cuenta que cualquier palabra que aparezca en el testeo que no estuvo en el dataset de entrenamiento va a ser ignorada por el vectorizador. Ahora veamos los coeficientes de nuestro modelo. Le vamos a pedir al vectorizador que extraiga el nombre de los tokens y al modelo que ordene los coeficientes y que nos devuelva los coeficientes más importantes para el modelo y los coeficientes menos importantes para el modelo. Y entonces obtenemos que los más predictivos del sentimiento negativo, de la polaridad negativa, tienen sentido, son palabras claramente, explícitamente negativas, mientras que los coeficientes más positivos tienen relación con este sentimiento positivo. A continuación vamos a ver un enfoque diferente que nos permite reescalar los features. Este enfoque, que se llama TF-IDF, que significa frecuencia de términos, frecuencia inversa de documentos, nos permite pesar, ponderar los términos en función de su importancia en un documento. Se le da prioridad a los términos que aparecen con frecuencia en un documento concreto, es decir, en un comentario, pero que no aparecen con frecuencia en el corpus del documento, en el conjunto de todos los comentarios. Estos reciben mejor calificación, mayor peso, mientras que los features con TF-IDF bajo son los que se usan comúnmente en todos los documentos o se usan raramente y solo aparecen en documentos largos. Igual que como habíamos hecho con el Count Vectorizer, lo que hacemos es instanciarlo primero y lo ajustamos a nuestros datos de entrenamiento. Para evitar tener palabras irrelevantes o que son usadas en muy pocos documentos, vamos a ponerle el parámetro min document frequency igual a 5. Significa que solamente queremos considerar palabras que están al menos en 5 documentos. Y vemos que, a diferencia del Count Vectorizer, que nos dejaba con 58.000 tokens, en este caso el TF-IDF Vectorizer nos deja con 20.000 tokens, es decir, alrededor de un tercio de la cantidad de features que manejábamos antes. Vamos a ver cómo performa, pero antes una de las ventajas
de este TF-IDF Vectorizer es que sería una alternativa al uso de stop words, porque las palabras irrelevantes o stop words, en vez de eliminarlas directamente usando una lista, un diccionario, lo que hacemos es eliminarlas de acuerdo a la relevancia, la ponderación que tienen dentro de la frecuencia de los términos pesada contra la frecuencia de los documentos. Vamos a ver, hacer de vuelta el entrenamiento de la regresión logística, ahora con el nuevo conjunto, la nueva bolsa de palabras codificada con TF-IDF, y vemos que pasamos de 0,917 a 0,928. Es decir, ganamos un punto del área bajo la curva con un tercio de los tokens que teníamos antes. Igual que como hicimos antes, miramos los coeficientes que nos quedan del modelo y en este caso vemos cómo los coeficientes del TF-IDF más chicos representan tokens que se usan o en muchos documentos y que tienen poca relevancia porque son muy usados en muchos documentos, o tokens que tienen bajo coeficiente por tener poca frecuencia de términos en los comentarios. Miramos a continuación, como habíamos hecho antes, los tokens con mayor ponderación, más predictores, e igual que habíamos encontrado antes, tiene sentido tanto la lista de los predictores de sentimientos positivos como la de los predictores de sentimientos negativos. Ahora, ¿qué pasará cuando querramos entregarle al modelo estas dos frases? Not an issue, phone is working, es decir, algo así como no hay problema, el teléfono está funcionando, comparado con an issue, phone is not working, es decir, hay problema, el teléfono no está funcionando. En la bolsa de palabras, las dos frases tienen los mismos tokens y cuando queremos pasárselo al modelo, no encuentra una diferencia entre esta frase y la siguiente, si bien nosotros podemos darnos cuenta de que la primera es positiva y la segunda es negativa, para el modelo las dos son negativas. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver este problema del contexto en el que aparecen las palabras? Una forma de añadir contexto es no considerar las palabras individuales, sino las palabras adyacentes, en tuplas, es decir, en conjuntos de dos o conjuntos de tres palabras adyacentes. A esto lo llamamos n-gramas o n-grams, que pueden ser de uno, es decir, es la palabra individual, pueden ser bigramas, el conjunto de dos palabras adyacentes, o trigramas, tres palabras adyacentes. Esto lo podemos hacer directamente también con el Count Vectorizer, que nos da el parámetro ngram range, que es la extensión mínima y la extensión máxima del ngram. En este caso, lo que significa esto es que forme tokens con una palabra y forme tokens con dos palabras adyacentes. Y entrena de vuelta en el conjunto de entrenamiento. Ahora, cuando miramos esto, el Count Vectorizer en el primer caso nos había dado 58.000 tokens y acá al añadir bigramas pasamos a 234.000 tokens. Ahora veamos cómo funciona este método cuando hacemos la regresión. El puntaje que nos da ahora es 0,962. Es decir, pasamos de 0,917 con el Count Vectorizer teniendo solo en cuenta palabras y subimos 4 puntos y medio teniendo en cuenta ahora los bigramas. Si miramos cuáles son los engrams más importantes, positivos y negativos, y ahora encontramos que hay bigramas que tienen en cuenta las negaciones y esto explica por qué hay este aumento en la calidad de la predicción, porque hay muchos comentarios donde existía una palabra positiva como esta o esta, pero que en realidad transmitían un sentimiento negativo y entonces el modelo tenía un problema ahí para clasificarlo teniendo solo en cuenta palabras individuales. Entonces, tanto en el caso de los sentimientos negativos, ahora aparecen palabras positivas pero negadas, como en el caso de los sentimientos positivos, aparecen palabras negativas negadas. ¿Y qué pasará si le volvemos a pasar el conjunto de dos frases o dos comentarios al nuevo modelo que tiene en cuenta ahora los bigramas? Bueno, ahora encontramos que predice correctamente esta frase como sentimiento positivo y esta frase como sentimiento negativo. En esta implementación vimos cómo usar los vectorizadores de scikit-learn para preparar los datos
para la clasificación y el análisis de sentimiento. Existen otras librerías especializadas en procesamiento de lenguaje natural, las más clásicas como NLTK o GenSim, o las más actuales como Spacey, que ofrecen mucha mayor cantidad de funcionalidades, pero ya estos mismos vectorizadores tienen la ventaja de formar parte de un conjunto de librerías de scikit-learn de uso más universal y que también ofrecen dentro de los parámetros que se pasan a los vectorizadores la posibilidad de incluir stopwords o lematización. Así que hay más posibilidades para seguir usando estas librerías. Ahora, lo que nosotros vimos como la llamada a una función que entrena o que testea o que predice, y es una línea de código, todo lo que está encapsulado detrás de esa línea de código es lo que vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste una regresión logística?